Cuando a una empresa española le dices, oye, yo quiero ir a Alemania, tal, no sé qué, y hablas de precios de allí, dice que no. La oferta de servicio en cada país es totalmente diferente. Es que es una pasta multiplicada por mucho. Entonces tú necesitas equipo que esté disponible a horas que a lo mejor no son las normales aquí en España. Si alguien te escribe quejándose, ¿tú sabes hablar checo? La analítica al final para el SEO internacional se complica bastante más que para las estrategias de un solo país. Cosas que en principio las directrices deberían ser más o menos claras y sencillas, la implementación se complica de una forma absolutamente brutal. Por mucho que tú quieras abarcar, todo está centralizado. La posibilidad de que ese error no se contagie es mínima. Ese punto de fricción no lo tienen Ya. en el país. Sí es verdad que ahora de repente Google dice que los subdominios, ojo, que te pueden afectar el ventana principal. Tú quieres hacer eso, tienes que invertir los esfuerzos que has invertido en España para conseguir eso. Yo lo quiero hacer en menos tiempo de lo que me ha costado porque estoy copando el mercado de España y es que encima me cuesta mucho más dinero. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV y hoy vamos a hablar de SEO internacional. Tenemos un pedazo de episodio con unos pedazos de invitados, pero antes, como siempre, Alex, ¿Qué pasa, Lisa? gracias un día más por estar aquí en este video podcast. Y como he comentado, tenemos dos invitados con una amplia experiencia brutal, expertos en SEO internacional, en SEO nacional, evidentemente. También, Fernando Maciá, bienvenido. Hola, encantado y muchísimas gracias por la invitación a estar en el podcast. Encantado. Vamos a hablar de un montón de cosas de SEO internacional. Bueno, espero sabérmelas todas. Y muy importante, Sergio Simarro, que acabas de estar ahora con nosotros en otro episodio, pero ahora vienes a hablar de SEO internacional. Hola, amigas y amigos del podcast de Web Possible. Importante, antes de empezar con el episodio, no saben ninguna pregunta, no saben a lo que vienen, solo saben que vienen a hablar de SEO internacional. Ya sabéis que esto es algo que siempre está aquí impuesto en este video podcast, que nadie sabe las preguntas que se le va a hacer ni de lo que vamos a hablar. Y luego ya sabéis que nos vamos a ir saltando un guión y por donde fluya la conversación, para allá iremos. E importante, vuestra cámara, esa. Eso es. Esta es vuestra cámara, esa es la de todos y esa es la de Alex y mía. Así que nada. Lo que sí sabemos es como es SEO internacional, hoy teníamos el premio, es un pack de estos para Fernando y para mí de un viaje fuera de España, ¿no? A un círculo, ¿no? Sí. Podría ser. Y de hecho, hay una pregunta sobre capitales, ya que estamos hablando de SEO internacional. Capital Letters, en mayúscula. Pues nada, vamos ya directamente. Así que nada, empezamos. Luis Villanueva, Alex Novoa. Perfecto, entonces, bueno, vamos con la primera pregunta, son 11, ¿vale? Va a generar un poco de debate. La primera muy fácil y es ¿cómo definiríais el SEO internacional? Arranca. No, ¿Sí? Fernando. A ver, el SEO internacional es el SEO que se hace para lograr optimizar la visibilidad de cualquier empresa que quiera llegar a mercados internacionales. Entonces, bueno, pues si en el SEO nacional nos centramos en la visibilidad de una empresa, esencialmente en Google, para búsquedas en un idioma en concreto, a nivel internacional es ¿por qué buscarían esos usuarios? ¿Qué usuarios buscarían esta empresa? ¿Por qué razón? ¿Con qué, digamos, características o patrones de búsqueda buscarían? ¿Y en qué buscadores? Aunque aquí asumamos que siempre va a ser Google, no en todos los países del mundo Google será el primer buscador. Así que un poquito sería eso. Qué bueno. Sergio, ¿quieres aportar? Vamos, no tengo nada más que aportar porque está perfecto. Sí. Has comentado otros buscadores, por ejemplo, ¿podrías poner un ejemplo de algún país, algún buscador y las diferencias que existen con Google y, digamos, los puntos de fricción que os encontráis al trabajar en estos buscadores? Hoy en día nosotros trabajamos, por ejemplo, en la época en que trabajamos 13 años para Turismo de España, realmente fue nuestro primer gran contrato y Human Level en gran medida existe gracias a ese primer gran contrato. Y yo recuerdo que en aquel momento tuvimos en la empresa, contratamos gente, por ejemplo, del Gabinete de Estudios Orientales de la Universidad de Alicante, y teníamos una coreana, una china, una japonesa, y con cada una de ellas estuvimos trabajando un poco en el posicionamiento en cada uno de estos idiomas en estos países. También en algunos casos, por ejemplo, en República Checa, Seznam es uno de los buscadores que ahí tiene todavía relevancia. Y es cierto que al final puede que no haya, excepto quizá Baidu, que obviamente estamos hablando de un país que tiene su intervención, que tiene su tal, que
tiene otras reglas de juego, ¿no? Pero entiendo que por lo menos de lo que se pudo ver, por ejemplo, cómo funcionaba Yandex cuando hubo esta filtración de cómo funcionaba y demás, al final son sistemas recuperadores de información que tienen que utilizar factores de relevancia y que le darán más peso a unos, a otros y habrán ido progresando. Pero que básicamente yo creo que lo que hacemos para mejorar el posicionamiento en Google en general va a beneficiar y va a posicionar también cualquier otro buscador. Después puede haber pequeñas diferencias, como el tema de los keywords. Es que Yandex todavía mira la meta keywords, que Google no ha mirado. Vale, pues puede haber pequeños detalles, pero más allá de eso, sobre todo yo creo que lo esencial sería entender la idiosincrasia de ese país y entender las personas que están en ese país, por qué buscarían lo que ofrece esa web. Esto lo que obliga sobre todo es a monitorizar no únicamente en Google, sino en aquellos buscadores que tengas presencia. Es decir, para tú no pensar, ostras, todo esto me está sirviendo, y realmente que encuentres casos en los que no ocurra, o sobre todo luego si entramos en parte analítica, que entiendas que ese tráfico que te está llegando no se comporta de la misma manera que a lo mejor en otro buscador por el tipo de usuario o lo que sea. Que bueno, claro, porque la analítica al final para el SEO internacional se complica bastante más, ¿no?, que para las estrategias más de un solo país. Para mí lo complican los propios negocios. Es decir, no sé si esto luego viene una pregunta relacionada, Dale. pero sí que me encuentro que en ocasiones, como SEOs, tenemos que adaptar lo que Google está demandando a la organización a nivel empresarial. Tanto a nivel de planteamiento de arquitectura como a nivel de medición de analítica. Entonces, cosas que a priori podrían ser relativamente sencillas, en ocasiones requieren implementaciones complejas a nivel de consolidación entre páginas, de enlazado tipo Canonical o hreflang, a lo mejor luego vemos, Sí. para simplemente adaptarte a esa estructura de empresa que está organizada por países, por regiones, etc. Y Google tiene unas directrices como muy sencillas, de mi punto de vista, que las propias empresas, o sea, si empezaran desde cero, seguramente tendrían una estructura diferente a la que tienen ahora, pero por la trayectoria que tienen, no dan el paso a homogeneizar equipos o lo que sea. Entonces, tienes que hacer, como en ocasiones, resolver problemas muy complejos donde realmente la solución es muy sencilla, pero pasa por reestructurar cómo están organizados ellos. Yo, por lo menos, mi experiencia es lo que me encuentro. Sí, a ver, en los clientes de ámbito internacional también lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, y a nosotros nos pasa ahora, es que los equipos de implementación, los equipos técnicos no están en España. Ya. Entonces pueden estar en Holanda, o pueden estar en Francia, o pueden estar en cualquier país. Y esos equipos normalmente tienen una cola de trabajo brutal, con lo cual no solamente te están pidiendo que des las recomendaciones, sino que te están pidiendo la proyección de mejora derivada de cada implementación para priorizar la tarea en la cola de tareas que tiene el equipo de sistemas. Y, ostras, no tenemos una bola de cristal. Es decir, nosotros tenemos un montón de experiencia y yo puedo decir, ostras, si esto es un problema muy grave, yo creo que si lo resolvemos, pues vamos a tener una gran mejora, pero una mejora del 10, del 15, del 20, del 30%, ostras, pues esto es difícil de apreciar. Entonces, muchas veces esto, lo que comentaba Sergio, es decir, no solamente es entender el ecosistema en el que estás trabajando, sino después meterte en esa dinámica y lo que él decía, cosas que en principio las directrices deberían ser más o menos claras y sencillas, la implementación se complica de una forma absolutamente brutal. Porque además incluso, no sé si te pasa a ti, hay casos donde a lo mejor a ti te contratan a nivel internacional para, por ejemplo, nuestra región o digamos, un grupo de países, y lo que ocurre es que el equipo, digamos, líder o de implementación está en un país. Imaginaos un Noruega. Entonces, esa empresa, el despliegue que hace iniciativas, por su manera de funcionar, parte de que los países fuertes son los que se testean, los que aplican los cambios, y el resto somos el coche escoba. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, tú ahí no tienes prácticamente ni voz ni voto para proponer mejoras que tú consideras que en tu país son necesarias, sobre todo cuando entramos en etiquetado más técnico, de alguna manera. Entonces, ahí, primera, o sea, tú, da igual eso, cómo lo proyectes, que encima tú no eres prioritario para ellos,
de alguna manera, por mucho que quien te haya contratado a ti sepa que tú quieres que lo hagas. Y lo segundo es, tienes que justificarle muy mucho y encima en ocasiones tienes que ser capaz de decir cómo conviviría con otros casuísticas de otros países que ni te van ni te vienen, pero tengo que entender otras arquitecturas, otras tal, porque su CMS trabaja de una forma y tú dices, no, yo no te puedo hacer esto porque afectaría a todos. Y tú, por querer hacerlo, te toca ver, entender esa logística. Entonces, en ocasiones, y a lo mejor por hacer como una primera frase, diferencia entre el SEO nacional y el internacional, ¿no? O de cuando estás en un único mercado, se puede o no se puede hacer. En el otro, no es que se pueda o no se puede hacer, sino que tienes que ser capaz de entender toda la logística para eso empujarlo o no. Porque ya no es que se pueda o no se puede hacer, es que se quiera o no se quiera. Que en esos escenarios nosotros no somos los únicos que dicen claro, depende. Claro. Ellos también te dicen depende. Claro, sí. Oye, quiero que hagáis esto. No, depende, Sí. porque esto va a afectar, como dices, y puede ser muy complicado, sí. Vale, y entonces, siguiendo un poco con lo que ya estamos pues comentando, ¿qué diferencias, aparte de lo que estamos hablando ahora, más a nivel de gestión, operativa, etcétera, infraestructura, veis entre el SEO internacional y el SEO nacional? Así, igual a nivel un poco más táctico, es decir, por ejemplo, los estudios de palabras clave son bastante más complejos porque ya de hecho vas a requerir de una persona experta nativa en el idioma. Entonces, por ejemplo, Sí, a ver, ahí hasta cierto punto con las herramientas se puede trabajar en casi cualquier idioma, ¿no? Sí. Pero sí, y después herramientas, puedes sacar una primera, digamos, una primera muestra de palabras clave semilla, que después puedes volver a alimentar a Google, extraer de nuevo, por ejemplo, las preguntas que otras personas hacen, y eso te va retroalimentando y te va enriqueciendo. Justo. Pero sí, llega un punto en donde probablemente vas a necesitar personas nativas si tienes que llegar a ese nivel de detalle tan grande, ¿no? Después también los escenarios pueden ser muy variados. Por ejemplo, un comercio electrónico de moda va a tener portfolio de producto distinto en primavera-verano en un hemisferio y otoño-invierno en el otro hemisferio. España-Argentina. Por ejemplo, ¿vale? Y podría ser, ostras, es complicado porque entonces ya todos los alternate hreflang no coinciden. O, por ejemplo, en muchísimas de las tiendas online no trabajan el mismo portfolio de producto en todos los países, con lo cual hay variaciones y no se puede hacer una implementación que funcione en bloque para todos. Un caso, por ejemplo, de un cliente nuestro que es línea aérea. Su portfolio de producto es distinto en cada país. Claro. ¿Por qué? Porque las rutas que anuncia en ese país dependen de los aeropuertos de entrada y salida de ese país, con lo cual no tiene como una oferta de servicio que es la misma, Claro. sino que la oferta de servicio en cada país es totalmente diferente. Así que establecer esas correlaciones se vuelve muchísimo más complicado. Así que Se puede podría ser decir muy- que ahí se trabaja como si fueran webs independientes. Hasta cierto punto. Sí, hasta pero cierto a mí me gusta punto, definirlo pero así. tampoco. Sí, pero no, porque Aunque haya un nexo unión por Hay detrás. como solapamiento, Sí. y en las áreas de solapamiento Sí. tienes que seguir manteniendo todos los Claro. alternate hreflang y después Claro. contenido único de cada país que va a ser único en ese país. Y el problema es al tener que coexionar, digamos, o vincular determinados tipos de contenidos con otros, o sea, un error se multiplica por X. Es decir, Sí. tú aquí te equivocas en España para castellano, te equivocas con la etiqueta canonical, no pasa nada. Vale, pasa, pero lo corriges y punto. Ahí, como te equivoques en un enlazado, imagínate en un hreflang que hace vinculación de uno a muchos, Ya. de uno a todos, Sí. con 8 idiomas, o sea, un error son 8 errores. 8 errores por 10.000 páginas son 80.000 páginas erróneas. Entonces, erróneas. un pequeño error de programación puede hacer que un día a otro Search Console te reviente. O sea, pero te reviente. Entonces, claro, el problema, yo siempre lo digo, o sea, hay tareas que para nosotros no nos aportan nada, que son esas tareas rectificativas, que en internacional, o sea, nos puede quitar muchísimo y son tiempo. Constantes, Y son porque nunca constantes. terminan de estar 100%. Sí. Voy a comentar un caso que es bastante curioso, que no nos habíamos encontrado nunca, y como esto está para que la gente aprenda y pueda estar prevenida. Sabéis que los alternate hreflang se pueden implementar tanto en el código fuente de la página, en el HTML, que es donde más habitualmente los Sí. encontramos, pero se pueden implementar también en el archivo sitemap, ¿vale? En el archivo sitemap podría pasar lo que acaba de decir Sergio, que haya algún error en programación que esté generando URLs erróneas y si lo tienes en el HTML, pues sí, vas a tener URLs que si devuelven 200 OK van a estar, digamos, referenciando a alternate hreflang a su vez erróneos, pero lo habitual es que si esa URL no es correcta, está mal formada,
o bien estará canonicalizada o bien no estará en el sitemap. Pero ¿qué pasa cuando las URLs erróneas saltan y los alternate hreflang están en el sitemap? Como están en el sitemap, no hay ninguna opción de que esa URL sea 404 o 301. Es decir, sí será 404 o 301, pero Google entra al sitemap y se traga todo el resto de URLs erróneas. Mientras que si el servidor hubiera devuelto un 404 o un 301, jamás habría llegado a ver las referencias erróneas. Claro. En este caso, las ve. Con lo cual, la posibilidad de que ese error no se contagie es mínima. Si se cuelan URLs erróneas al sitemap, están multiplicando cada URL errónea por 8 y eso por muchísimas referencias. Era un caso curioso porque en general creo que hemos tenido solamente un cliente que tuviera, cuando entramos el alternate hreflang en los sitemaps, les recomendamos que no lo tuvieran en el sitemap, que lo tuvieran en el código y lo cambiaron. Y en este caso que está en el sitemap y que no hay oportunidad de cambiarlo, nos hemos dado cuenta de que la posibilidad de generar o de amplificar el error es muchísimo mayor de esta forma. Sí. Sería el equivalente, digamos, a la problemática que ocurre en internacional, es lo que ocurre en un e-commerce con los filtros, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, que se anidan filtros y un filtro que está mal se cruzan. Pues en internacional lo que ocurre es que por cada idioma o cada país es una anidación. Entonces, un error se multiplica por todos los que tengas. Entonces, es, digamos, un poco lo que hay que tener. Se puede desmadrar bastante la cosa. Me provoca también curiosidad, aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿vale? Pero para que lo expliquéis vosotros, esa problemática, cómo se resuelve cuando, vamos a poner un escenario concreto, en España, por ejemplo, y en Argentina, estamos trabajando una web de moda en España y en Argentina, y, por ejemplo, en Argentina es invierno y aquí justo es verano. Entonces, ¿cómo se trabaja eso realmente? A nivel arquitecturas, a nivel menús, a nivel lo que vas a mostrar en la home, etcétera, etcétera. Esto lo ves muy fácil si entras en Zara. Si entras en Zara, tiene versión en Argentina y versión en España. Si abres en pleno invierno y que es pleno verano allí, vas a ver que el menú responde claramente a las tendencias estacionales. Es decir, el menú de Zara siempre se prioriza dando, digamos, poniendo los primeros enlaces de las prendas que más se pueden vender en ese momento. Y si tú miras el menú de Zara, vas a ver no solamente el menú, la página home te recibe con una imagen invernal o con una imagen veraniega. Es decir, todo cambia y la gestión, digamos que se tiene que, de alguna manera, adaptar a ese país. En el caso de Zara, entiendo que la gestión es centralizada, que a pesar de adaptarse a cada país, la gestión es centralizada. El escenario se puede volver mucho más inmanejable, por ejemplo, cuando ha habido empresas, que a veces Sergio lo comentaba cuando hemos empezado a hablar, que empezaron a desplegar versiones internacionales hace bastantes años y, siguiendo criterios SEO de quien les aconsejara en ese momento, desplegaron un montón de sitios web alojados en distintos servidores en distintos países del mundo con dominios de cada país. O incluso tecnologías diferentes. Y con tecnologías diferentes, con lo cual, oye, que quiero que me hagas SEO. Vale, SEO. ¿Cuántas versiones? ¿En cuántos gestores de contenidos tiene? Vale, tu presupuesto va a ser este. Claro. No este. Claro, en una web como Zara, al final tienes una misma tecnología, una auditoría, va a beneficiar a todos los países por igual. Sí. En cambio, en una empresa de este tipo, es absolutamente no escalable. O sea, tienes que repetir el trabajo por cada país por separado, independientemente. Sí, eso es brutal, es una locura. De hecho, por ejemplo, a lo mejor yo como lo entiendo, o sea, hacer SEO para un mercado cuesta X, pero si quieres hacer el mismo SEO igual de bien a dos mercados al mismo tiempo, no es X por 2. Es un exponencial que va creciendo porque la complejidad de gestión aumenta también. Se va aumentando. Entonces dices, ya, pero 5 proporcionalmente me saldrá más barato que 1, ¿no? O sea, el coste por dominio. No. 5 te va a salir más caro que 5 sumando 1 más 1 más 1. Porque lleva esa parte que tienes que tener en ocasiones en cuenta. Gestión. Después también hay clientes que dicen, no, yo quiero saber cómo estoy posicionado en LATAM.
En o en general. el área o en Europa. general. Y no le puedes hacer entender que no podemos medir cómo posicionarse en LATAM, que tendrás que priorizar países y decirme dónde es más importante tu presencia. Claro. Sí. ¿Medimos en Colombia, en Panamá y en Argentina? No, yo es que en LATAM. No, pero es que en LATAM, si quieres saber en LATAM cuántos países hay en Latinoamérica. 27. Vamos a medir en 27 países, posiciones, y vas a optimizar para 27 países. Y esto se vuelve puede ser muy complicado. Y ese también creo que es un gran tip que nosotros ahora que llevamos un año trabajando con un cliente internacional y decía, justo nos pasó eso, quiero entrar en internacional, vale, pero en LATAM, vale, pero vamos a dar prioridades por país porque no podemos atacar todo a la vez, primero por costes, que te va a salir carísimo, porque tú no vas a dar tiempo para aquello y porque lo que tú dices de la gestión es una locura. Y entonces definimos, que creo que fueron Chile, Perú y Colombia, en concreto, no me acuerdo por qué, venden maquinaria industrial, etcétera, etcétera, y hicimos justo eso. Sí, Así que, pero es que, fíjate el ejemplo, si esta misma pregunta, en vez de SEO, se hacen SEM, o sea, la respuesta está muy clara y la persona que la formula, o sea, entiende lo que va a ocurrir. ¿Qué quieres? ¿Entrar en la TAM? ¿Dónde? Presupuesto por país. Eso es. Y no va a pensar, o sea, no va a pensar ostras, es que resulta que voy a entrar en Brasil y no tengo página en portugués. Te va a decir, Claro. no, menos Brasil, que no tengo página en portugués. Porque es como automático. Pero en SEO es como todo el campo es para ti. Sí. ¿Vale? La TAM. La TAM, todo esto es campo. pero Sí, pilla sí. Antártida también. Que está ahí, ¿sabes? Que está... Entonces, creo que ahí digamos, hay otras disciplinas donde eso se tiene muy, muy claro. Y ahí suele haber Y en ese SEO se problema. ubica Totalmente. Asia. Quiero expandirme a Asia. Sí. O sea, O países árabes. Claro, o de países árabes. Sí. O sea, entonces. Dices, no, yo puedo medir por país, no puedo medir por continente, porque no hay ningún sitio. Yo tengo que decirle al buscador en qué país concreto estoy trabajando. Claro, porque aquí, yo qué sé, por si alguien que no tiene esto claro, o sea, cada Google es de un país, y si lo complicamos, país/idioma. Es Sí, decir, sí. dentro de España puedes buscar en castellano, en gallego, en euskera, en catalán, etcétera, ¿no? Sí. En lo que son las lenguas oficiales. Entonces, nosotros la mayoría tenemos castellano para Google España, pero quien viva en Barcelona, si lo tiene configurado en catalán, tendrá su Google España para Totalmente. el idioma catalán y los resultados son diferentes. Ujú. Sí, porque es muy bueno lo que comentáis de que al final quizás el mayor inconveniente es el coste de gestión de un vertical de un país nuevo, porque claro, ya en plan solamente tener que relacionarte con ese tipo de personas nuevas, entender las keywords, este tipo en plan de cosas ya es mucho. Entonces, Y según y los usos horarios también. Claro, pero entonces, según lo que comentáis, obviamente hay que tener, es que esto era una pregunta, de hecho, hay que presupuestar siempre para cada vertical de país, ¿no? Que hay gente que dice, pues yo, o sea, en un presupuesto te meto todo, en plan te cobro 3.000 euros y en plan y te meto España, Italia, ¿no? Entonces... Lo puedes hacer siempre y cuando, a ver, también hay que ver el proyecto, ¿no? Siempre y cuando tú sepas que en tu presupuesto estás abarcando el trabajo, Claro. o hay otros proyectos que tú dices, mira, yo empiezo contigo un año, ¿vale? Yo empiezo, o sea, porque es un proyecto de un año. Y le dices, mira, en este año yo te analizo el sitio y demás y creo que da para trabajarte estos 3-4 países. Tú sabes que te centras o por prioridades. Vale, me centro aquí y tú eso lo estás sabiendo. Entonces, ya según el nivel de detalle que se quiera, pero Claro. no es, venga, hazme todo esto. No, porque al final Claro. es que no vas a llegar Claro. y es trabajo. Y hay proyectos y si hay proyectos donde aún encima está centralizado a nivel de dominio, que es un único dominio, es de una forma, pero si Claro. son N dominios, Sí. cada proyecto se trabaja de forma De forma aislada. aislada, Porque es un totalmente. rastreo, una Claro. modificación, un Looker Studio, Implementación, lo todo, que sea. todo. Entonces, Search Console, todo. cada uno tiene su propio set de herramientas o casuística. Entonces, claro, eso es lo que complica la gestión porque tú Claro. tienes que estar Sí, saltando, mirando y encima, en ocasiones el problema de eso es que como SEOs, si hay vinculación entre páginas, tienes que entender el global. Claro. Y el global te implica no solo centrarte en uno, sino coger cada uno, entenderlo y luego, ya que los tengo todos, ahora hago un esfuerzo extra de entender el global. Sí, ¿vale? sí. En analítica ocurre exactamente lo mismo. En analítica siempre, normalmente los clientes se suelen decir, no, yo quiero medir cada país a nivel individual, pero luego quiero tener un global de lo que está ocurriendo. ¿Qué significa eso? Un Looker Studio por Sí. país
y un Looker Studio con las Como cuentas globales. agregado, Y que entonces agregado. son 5 países más uno extra, Es son que 6 países. Claro. O sea, 6 Es terrible, es una chapa, ¿eh? No, y antes no Pero- sé si estabais hablando de lo mismo, pero no me he detenido que en esa gestión imagino que algo que pesa mucho es que, por ejemplo, si estás aquí por la mañana, en otro país es por la tarde. Entonces sí. tú necesitas equipo que esté disponible Claro. a horas que a lo mejor no son las normales aquí en España. Sí, en Europa tienen la mala costumbre de programar las reuniones a las 2 de la tarde. Sí. Os digo que a las 2 de la tarde estamos comiendo. Yo creo que ellos comen a A las 2 de la tarde siempre la reunión, a las 2:30. Y dices, "Hostia, me fastidies". Sí, eso tienes que tenerlo en cuenta. Es verdad que hoy en día con el teletrabajo también eso se ha limado, entonces la sincronicidad, pues más o menos yo que sé, si trabajas a mí me ocurre con Estados Unidos o con Latinoamérica, Estaba por ejemplo pensando en eso. Argentina, cuando estamos en menor diferencia son 4 horas. Entonces nuestras 2 son sus 4 horas menos, las 10. Creo que son. Sí, sí, Entonces, estamos en un rango de tiempo aceptable. El problema está que te tocase 6, 7 de la tarde, porque yo es ahora mi tiempo de party, por ejemplo. sí. Claro, pero en Estados Unidos estás hablando de una franja de entre 7 y 9 horas, ¿no? Por ahí. Depende si te vas a la Sí, costa. por Los a la Ángeles, costa Miami, oeste, etcétera. claro. Ujú. Vale, perfecto. Entonces, voy a abrir un melón ahora, que es el más clásico, yo creo que hay de SEO internacional. ¿Vale? Pero entonces, si es internacional, es melon. Watermelon. Watermelon. Welcome to Mena Watermelon. Y es relativo a tips para internacionalizar, ¿vale? CCTLD Sí. versus subfolders versus subdomains. ¡Buah! Un clásico. O sea, que yo creo que es el que Pero más... es la pregunta que todo el mundo está esperando. Sí, sí. Un clásico. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de los CCTLDs y hemos hablado de la complicación que añaden al trabajo. Total. Si trabajas con CCTLDs, normalmente vas a alojar las webs en servidores de cada país, porque sería lo lógico, pero ya que aprovechas el CCTLD, pero muy probablemente vas a empezar a lo mejor bien con la misma tecnología, etcétera, pero hemos tenido casos de clientes que cuando ya crecieron en esos países, las oficinas locales de esos países empiezan a demandar cierta autonomía para Sí. gestionar la presencia online de la web, con lo cual, sin darse cuenta, empiezan a ceder. Cualquier día les han cambiado la web, les han cambiado la tecnología, y cuando tú llegas 6 años más tarde, cada país ha hecho lo que le ha dado la gana y eso ya no hay Dios que lo aclare. Es decir, que la única opción al cliente es plantearle un plan de remigración de todo eso y de consolidación en un único dominio para tomar otra vez el control, porque es imposible trabajar desde ese punto de vista. Sí, sí. Fíjate que la web de turismo de España, en 2005, que fue cuando empezamos a trabajar en ella, tenía 38 versiones distintas, me parece recordar, por país. Y creo que tenía 10 idiomas diferentes, es decir, servían 38 países con 10 idiomas distintos. Y la idea era que, como España tiene oficinas de turismo locales, de promoción del turismo locales en cada país, dar la opción a esas oficinas locales de promocionar en la home, dar una cierta autonomía, lo que más llamaba la atención al turismo de ese país. O sea, si los japoneses, por ejemplo, vienen pues a comprar en tiendas de lujo o vienen a ver los cerezos en flor, pues entonces poner eso, digamos, prioritariamente en Japón y dar a cada oficina su margen. Al final, aquello fue, digamos, no, realmente las oficinas o no tenían tiempo, no tenían recursos o el know-how o lo que fuera, pero no gestionaban esto y eso introducía una complejidad enorme en la gestión de ese portal y a la vuelta también de tiempo generaba un montón de posibilidades de contenido duplicado, incluso aunque tú hicieras bien en el Alternate hreflang y demás. A la vuelta de unos años, ¿qué han hecho? Trabajar únicamente con versiones de idioma. Porque realmente no hay detrás ninguna razón para que si tú estás únicamente en un portal informacional, institucional, promocionando cosas de España, pues sí puede haber pequeñas diferencias culturales en función de la idiosincrasia de cada país, pero básicamente no merece la pena. Podrías introducir pequeños cambios en la arquitectura, promocionar estacionalmente unas cosas u otras, pero realmente no merece la pena y claro, era la complejidad que esto tenía, era brutal. Otra cosa distinta, por ejemplo, sería esta línea aérea que por narices tiene que presentar rutas distintas, orígenes y destinos distintos, moneda distinta. Es decir, no hay más vuelta de hoja, hay que trabajar por país. Todo depende al final de los recursos, digamos, locales que pueda poner la empresa a disposición del activo digital. Normalmente, cuando todo está centralizado, ¿vale? Por mucho que tú quieras abarcar,
todo está centralizado. Me da igual el país donde sea. Entonces, ahí tú al final vas a tener una gestión, digamos, de un equipo que va a dar para lo que dé, y ese equipo, como cualquier empresa, sabe la regla de 80-20. El 20% de mis mercados me traen el 80% de mis ingresos y le van a dedicar el tiempo a esos mercados. Sí. Entonces, yo lo que me he encontrado, digamos, en mis años de experiencia es, sí, si es un Airbnb, etcétera, que al final tienes equipos de trabajo en cada país, sí que vas a necesitar precisamente esa diferenciación a nivel de cada país, pero otros proyectos que han empezado muy fuerte de no, es que estoy en 15 países, en 20, aunque sí que estaban realmente, pero el equipo estaba centralizado, lo que ha ocurrido con los años es que han ido replegando a quedarse con el mínimo de idiomas posible, incluso pasar una estructura por país a una estructura por idiomas, que es mucho más manejable, porque al final todo se gestiona desde el mismo sitio y lo que tienes es apoyo local para quiero poner una oferta, quiero poner tal, pero el control gordo se lleva de un único lugar. Entonces, yo siempre recomiendo a veces como un crecimiento progresivo, porque es que esto es caro. O sea, no solo la parte del SEO, es SEO, es pagado, es tecnología, es medición, es proveedores de... No es que aquí en mi moneda local me tengo que conectar con no sé cuál de tarjeta de crédito. O sea, es que es una pasta multiplicada por mucho. Y el desgaste mental, de decir, es que me está funcionando muy bien, imagínate, Europa, estoy abriendo en América y no tengo proveedor de tarjeta de pago. O sea, y estoy vendiendo ya y me está funcionando muy mal porque no me están cobrando. Claro. Y estoy enchufando tráfico de campañas. Entonces, es ahí donde... O sea, es mejor ese crecimiento progresivo porque al final los tiempos son los que... Y los dineros es el que hay. Por mojarnos. Si yo gracias. Eso iba a decir ahora ya. Me estoy enrollando. Nos hemos enrollado. Un dominio... ¿Human Level qué es? Un .com. Un dominio. .com. No va. Dicho lo cual, compra todas las extensiones de dominio de todos los países que puedas, mantenerlos registrados, no los sueltes, redirígelos a tu dominio principal y registra tu marca en la UEIPO, aquí en Alicante, para protegerla en toda Europa, como mínimo. Y vente a vivir a Alicante, está de maravilla. Y de paso te vienes a vivir a Alicante, que es donde mejor se vive del mundo. Vale, entonces, yo creo que en plan como que creo que se acaba de acojonar la gente que quiere internacionalizar un poco su tienda. O sea, en plan se ha acojonado con todo. Se está hablando de realidad. Pero mira, por ejemplo, si es que es lo que hay. Mira, por ejemplo, lo que acabas de decir ahora mismo, ¿vale? Yo me lo pensaría, ¿vale? O sí, tienes no, que tenerlo pensado. Digo, sí. Porque, fíjate, internacional tu tienda no es únicamente hacer SEO, ¿vale? Es, uno, mi tecnología lo permite. Claro. Hoy en día, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, etcétera, de forma fácil, sí. Hace años, o sea, no era tan sencillo hacerlo, ¿vale? Hoy en día tienen métodos de pago como Stripe, PayPal, etcétera, donde rápidamente pagas en cualquier moneda, en cualquier país. Hace años no podías, tenías aquí... Puede haber marcos legales distintos también. No, claro, luego está legales y luego hay otro, la logística. Y la logística. ¿Vale? Que es tu SEUR de España, a lo mejor no te tienes que ir muy lejos. En Francia, en Andorra, en Italia, en Portugal, no funciona de la misma manera, con lo cual tienes que buscarte tus proveedores digamos, de logística para eso. Y luego otra, que esto es, o sea, para mí clave. Si alguien te escribe quejándose, ¿tú sabes hablar checo? Claro. ¿Vale? Porque es que es muy... No, yo he visto una oportunidad en Polonia, República Checa. Ya, pero... No, pero la gente sabe inglés. Ya, pero yo, si compro algo en Zara y me tengo que quejar, yo no les digo... Hello, Amancio, how are you? No, le digo, hola, ¿qué tal? Amancio, my friend. Le hablo en el idioma en el que se han dirigido a mí. Entonces, claro, eso también hay que entenderlo. Entonces, no es únicamente SEO, es para desplegar tu negocio necesitan muchas cosas, aspectos legales, etcétera, que no solo cuenta la web. En plan, es que esto es súper típico, en verdad. Gente que de repente ya le está haciendo el SEO para España y dicen, oye, estamos pensando en internacionalizar, ¿no? Es en plan... O sea, no es solo el HRFlang, ¿sabes? Que es todo esto. Sí. Vale, un poco relativo a eso también, siempre se ha dicho en SEO, por ponernos un poco más puristas a nivel de PageRank y demás, que... PageRank. PageRank. ¿Eso existe todavía? Sí, hombre, popularidad interna de cada URL, podemos llamarle. Se supone que siempre se ha hablado, ¿no?, que el subdominio se trata como una web distinta, ¿no?, que es mejor que lo pongas todo en subfolders, ¿no?, en plan en paths, porque ya toda la autoridad que vas gestionando para los diferentes países
va a hacer un poco a nivel global, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué experiencia tenéis un poco con eso? O sea, en plan, imaginaros que la parte logística y de operativa ya está todo perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? Pero te dicen, ¿qué hacemos? Y la pregunta de antes. A ver, siempre me deja mojarme a mí primero. O sea, solo SEO. O sea, en plan puramente SEO, nos da igual a nivel logístico, somos omnipresentes. A ver, en general, nosotros siempre también hemos recomendado mejor subdirectorios, mejor carpetas que subdominios. Dicho lo cual, John Mueller ha dicho que Google podía entender igual ambas estructuras, pero esto depende mucho de cómo está montada la arquitectura de la información de tu web. Hemos tenido clientes que han sido medios de comunicación que, bueno, después de una migración mal planteada, tenían su estructura de subsecciones con subdominios para cada sección, que es muy inusual. Y sin embargo, cuando tú hacías una búsqueda del dominio en Google, te salía exactamente igual con los sitelinks propios del sitio, a pesar de que cada uno era un subdominio. La forma en cómo estaban enlazados esos contenidos y que compartían el menú exactamente igual hacía que Google entendiera que esa era la estructura de ese sitio en ese momento y entendiera que funcionaba exactamente igual. Pero salvo... Esto pueden ser casos, digamos, minoritarios, y yo creo que en general es más fácil para Google entender que tú tengas una estructura por subdirectorios. Nosotros suele ser, salvo casos muy puntuales, suele ser la recomendación que solemos dar. En el momento en donde tú tengas que a lo mejor, por ejemplo, desarrollar, por la razón que sea, porque esa empresa tiene ya una web funcionando en otro país, ya te ha hecho una compra, y son tecnologías que inicialmente no son compatibles y tiene que funcionar cada una en una máquina distinta. Ese es un escenario donde a lo mejor, digamos, como transición, puedes aceptar la fórmula de estar en un subdominio, ¿vale? Porque te va a facilitar esa gestión. Pero salvo que tengas alguna razón que justifique, en general suele ser más sencillo una estructura por subcarpetas, en mi opinión. Eso es justamente lo que iba a decir, porque lo que es el uso de subdominios creo que es una herencia de cuando a nivel tecnológico no se podía integrar dentro de la estructura de una web. Justo. De hecho, esto ocurre mucho en grandes empresas, pues el IBEX 35, que tiene una tecnología y su CMS no les permite desarrollar landings. Sí. ¿Qué hacen? Montan un subdominio de lo que sea, con una herramienta como Unbounce o lo que sea, para hacer esas landings de captación de tráfico. Entonces, es cierto que mucha herencia de empresas, sobre todo marcas conocidas, que hicieron subdominios, es porque en su momento eran incapaces de integrar la tecnología o querían desarrollar soluciones nuevas que no querían chocar con lo actual y parte de ahí. Entonces, yo creo también que ese debate, o sea, viene por el contexto que no éramos capaces de entender, sino, ¿y por qué este lo tiene y le funciona? No, yo he tenido clientes donde lo han tenido porque no han podido hacer lo otro, ¿vale? Entonces... Eso también, al final, si no conoces el caso, pues piensas que las tres alternativas son válidas. No. La alternativa 1 era esta, no han podido. Alternativa 2 era multidominio, pero no han podido porque los habían comprado otros. Eran marcas que no podían hacer en otro país. Y alternativa 3, que si no puedo carpeta y no puedo dominios, pues me quedo con los subdominios que puedo poner lo que me dé la gana. Los subdominios también me permitía, por ejemplo, en un momento en donde a lo mejor los CDN no eran tan accesibles, alojar en distintos países, ¿vale? Bueno. Entonces, esa también era una ventaja. Pero es lo que dice Sergio, muchas veces se tomaron decisiones en el pasado en unas circunstancias que ahora ya se nos ha olvidado y que no... O sea, después llegas y dices, ¿y esto por qué está así? ¿No? Ya nadie se acuerda de por qué se adoptó esa decisión y es una herencia, pero realmente en un momento dado hay que sentarse y replantearse, oye, esto sigue teniendo sentido hoy, porque si no tiene sentido, pues bueno, aunque sea costoso, habrá que hacer un proceso de migración y llegar a una estructura que sea la adecuada para hoy. Correcto. Totalmente. Vale, bueno, es que también como que lo comentaba un poco porque con el último Core Update, cuando Google hizo una actualización de las guidelines, fue la primera vez que mencionó un poco por escrito que los a ver, hasta entonces siempre hemos hablado en SEO que los subdominios, bueno, son como webs distintas, tampoco son tal. Claro, dijo con el último update que ahora los subdominios te pueden afectar al dominio principal, en plan sobre todo si tienes los típicos subdominios con contenido como que va para terceros y demás.
Con los medios de comunicación. sí. todo que le eso. llaman Web Parasito, algo así se llamaba, ¿no? Algo así, bueno, no sé cómo lo dijo, la verdad. Sí, pero es la primera vez que lo pone. Entonces sí es verdad que ahora de repente Google dice que los subdominios, ojo, que te pueden afectar en plan al dominio principal. Cuando Claro. antes yo creo que siempre la dialéctica de todos los SEOs, ¿no? En plan ha sido, nada, los subdominios son otra web distinta, da igual, entonces mejor Sí. tenerlo en el tal. Entonces Yo- me ha llamado la Yo, atención. yo en mi experiencia, por ejemplo, ahí, o sea, yo puedo decir, en mi experiencia, que si arrancabas un proyecto, ¿vale? Podías coger cierta herencia de lo que sería el dominio principal, ¿Mm? con lo cual, digamos, de lo bueno te cogía una parte, pero como lo hicieras mal, de lo malo te cogía el 100%. Claro, es decir, si tú generabas... A ver, el caso es un entorno de desarrollo. O sea, muchos entornos de desarrollo estaban en un staging punto, como se llama el dominio. ¿Qué ocurre? Si tú tenías duplicado, o sea, tú tenías indexado el contenido en entorno de pruebas, lo que ibas a sacar se veía antes en un entorno de prueba porque Google te lo leía antes de que tú lo publicases Sí. en real. Entonces, ahí, qué casualidad que lo malo te lo sacaba. En cambio, sí que es verdad que en internacional, en lo bueno veías que le costaba. Por eso hacía mucho, que eso lo hemos hablado una vez, voy a sacar un subdominio que está para sacar un idioma nuevo que por lo que se llama un subdominio, me monto una landing en estructura de carpetas, que es solo una landing, y en el momento de salir redirijo y le traspaso cierta herencia. Qué bueno. Entonces, también relacionado con esto, ¿qué ocurre? En el momento en que Google saca dentro de Google Search Console la uniformidad por dominio, también nos está dando una señal. Claro. Si te muestro todo de forma agrupada, quiero decir algo. Quiero decir que yo lo miro de forma Sí, sí, agrupada sí, también, ¿no? Entonces, Claro. entonces sí, hay que Sí, estar sí. muy pendiente de lo que hace que es por Qué algo. bueno. Sí, sí. En plan, de hecho, bueno, en las estadísticas de rastreo de Search Console, en plan te lo pone. Si tienes la propiedad de dominio en general, te pone todo, en plan todos los subdominios, en plan por host, te lo pone todo. Sí, sí. Sí, y el hecho de que haya desaparecido, por ejemplo, la orientación geográfica por cierto, subdominio sí, y por sí. subdirectorio en el 22, también te está indicando que eso ya no es digamos que ya no es una señal tan fuerte. Eso es. Al fin y al cabo, también eso creaba incoherencias y nos encontrábamos también muchos portales en donde en el Search Console estaban indicando una cosa y en sus alternate hreflang otras que eran incoherentes. Y dice, bueno, al final Google, ¿a quién le hace caso? Era lógico que antes o después Google eliminara esa funcionalidad, porque si ya, digamos, esa es la forma de indicar a Google cuál es la landing de preferencia que quieres posicionar en un país, pues que haya una sola forma de hacerlo y ya está, ¿no? Eso es. Eso es. Vale, perfecto. Entonces, otra pregunta bastante en plan sencilla. CDN siempre, ¿verdad? Hombre, hábitat internacional, para mí sí. Yo ahí discrepo. Te digo ¿Sí? lo contrario. Ojo, Sí, venga. Hombre. Yo Venga, discrepo. ahí, venga. Em, Pelea. A ver, John Mueller dijo que hace unos años, sinceramente no tengo el dato si lo he actualizado esto o no, pero estoy hablando de hace 2-3 años. Estás alucinando como ChatGPT, ¿eh? ¿Eh? Comentaba que ellos, a la hora, ya no es únicamente que el bot te venga de Estados Unidos, sino que ellos a la hora de hacerte las peticiones tenían una estructura de CDNs para ellos también agilizar esa parte. Entonces, en ese momento fue cuando dijo que lo que antes sí que era por cercanía algo valorable dentro del algoritmo, ahora no era tan necesario. Ok. Por el hecho de que su propia tecnología le permitía acceder a ti más cerca, ¿vale? Otra cosa puede ser que por tiempos de carga, Ahí ¿vale? está. De alguna manera, Ahí es decir, está. por petición, Por latencia. tu usuario que está no sé dónde y por tu hosting lo que sea, haya una latencia que esté perjudicando a ese usuario. Entonces, en ese caso, ayuda el CDN. Claro. Pero también digo yo, si el CDN lo ponemos porque ayuda en el nacional, en el internacional es heredado y es lo mismo. Entonces, para Ya. mí no es únicamente el CDN internacional sí o sí. Sí, sí, es no. decir, necesitas CDN. O sea, Claro. sí. Entonces, adelante. Pero, digamos, salvo que haya cambiado, que a mí no tengo el dato, o sea, John Mueller en ese momento dijo que no era un factor dentro del algoritmo a nivel de posicionamiento internacional, Ya. como hace años sí que Sí. era, pero lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo. De todas maneras, a pesar de que John Mueller dijo que iban a empezar a visitar desde IPs que no eran de Estados Unidos,
En sitios web donde tienen alguna configuración de personalización de contenido o de redirecciones basadas en IP o en lenguaje, si tú lo compruebas, Google siempre ve la versión de Estados Unidos. Eso, no he encontrado todavía ni una sola prueba de que realmente Google se haya tragado una URL de un país que no sea. Hacer la prueba desde el inspector de URLs, miras lo que está en la caché, que ahora no la van a quitar y tal, y siempre Google ha visto primero la versión de Estados Unidos. O sea que no lo creeremos porque lo han dicho, pero evidencias no tengo. Sí, de hecho, por ejemplo, eso que acabas de decir, ya que antes te gustan los tips, ¿vale? Eso es en proyectos internacionales que en ocasiones se peca mucho de redirecciones. Sí. O sea, claro, con la caché, ahora que la han quitado ya no podemos ver, pero con la caché. No, todavía está. Pero es mejor, si sabes que la van a quitar, no la mires ya. O sea, ¿Por qué crees que la van a quitar, Sergio? ¿Por qué crees que la van a quitar? No, pues han dicho que la van a quitar. Ya, pero ¿por qué crees que la van a quitar? Porque les costará dinero. Claro. O sea, básicamente. Es igual, ¿por qué a ellos no les da dinero por poca publicidad. ¿Por qué quitaron lo que has dicho tú en Search Console, la segmentación internacional? Porque es lo que más consumo les requería. Les requiere entender toda la logística a nivel de páginas. Entonces, eso es consumo. Entonces, ¿qué tenía que decir? O sea, ¿qué se dice? Ibas a decir un tip extra. Un tip extra. Vale. Cuando tenemos que aplicar redirecciones por geolocalización, un tip muy bueno es, dado que el bot de Google te viene a Estados Unidos, el caché sobre las diferentes homes. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchos casos que las homes que no sean de lengua inglesa o incluso las homes que no sean orientadas a Estados Unidos, o sea, están todas en inglés. Porque tú al usuario por IP le mandabas a castellano, pero es que Google Bot era incapaz de llegar porque siempre venía en inglés, siempre iba. Entonces, o no se indexaban o estaban en un idioma que era en inglés, aunque fuese la página en castellano. Entonces eso es un típico de sí, a mí una de las cosas que más me gusta analizar en un sitio web internacional es cómo te reciben en la home y de qué depende lo que te muestran. Me lo paso muy bien viendo, bueno, depende de la IP, depende del user agent, depende de qué depende. Sí. Porque ahí hay muchas triquiñuelas en los servidores y muchos retoques de qué se hace para el usuario y qué se hace para el buscador. Súper curioso. Incluso por una extra, la raíz del dominio, hay marcas que han decidido prescindir de ella porque redirigen las versiones a la carpeta de cada país. ¿Vale? Sí, cierto. ¿Qué ocurre? La home del dominio es lo que recibe mayor número de enlaces de forma natural. Sí. Y por 302, por 301, es que va a perder flujo de alguna manera. Claro. Entonces, siempre también, creo que eso lo hemos hablado además varias veces, siempre hay que tratar que la home sea una versión. Sí, o sea, o la inglés, la canción, la de tu dominio principal, porque estás perdiendo fuerza directa. Totalmente. Sí. 100%. Vale, muy bien. Luego tenía aquí porque un poco más a nivel táctico también. Muy bien, ¿eh? Lo ha dicho, muy bien. Nos ha dicho que muy bien. No, pero muy bien es a sí mismo. Se ha motivado ya. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Pasa por todos los países. Muy bien. Estás si esto fuera en Eurovisión, te estaría votando República Checa. Entonces, a nivel... por hacer una estrategia SEO, ¿vale? La que más os dé rabia a nivel internacional. O sea, ya hemos hablado que en verdad a nivel de gestión se complica cualquier cosa, ¿no? Pero o sea, yo qué sé, igual cambios de enlazado porque en las diferentes versiones, vuelto a lo mismo, es igual en un país, el menú no se puede cambiar porque porque es otra estación y demás. Así a nivel SEO, ¿qué es lo que más rabia os da? En plan, para ponerse un poco en contexto, a mí es que el keyword research, tener que andar hablando con una persona en plan nativa, entender el intent, estudiar esa SERP y tal, me da una pereza. O sea, es lo que más odio a nivel táctico como hacer SEO para otros países. No sé si tenéis alguna cosa igual que se os enquiste un poco, pero no, ¿qué tal? Hombre, la versión de LATAM o la versión de Europa. Que hay veces que quieren ofrecerla y dices, ya, pero... O sea, ¿en qué idioma? No en castellano, pero claro, tú haces el keyword research y México, Colombia, Ecuador, Venezuela, cada uno emplea una terminología y hay proyectos donde da exactamente igual y hay proyectos donde varía mucho. O el típico ejemplo de Canadá, que al final el keyword research se hace también en francés, no solamente en plan en inglés. Sí, y después tienes también usos de idiomas inesperados en ciertos países. Por ejemplo, antes hablabas de un cliente de maquinaria industrial. Nosotros tuvimos hace años un cliente de este tipo.
Y, por ejemplo, las búsquedas en Emiratos y en países árabes las hacían en inglés siempre. Porque las personas que hacían esas búsquedas era gente formada muchas veces en Gran Bretaña, en cualquier sitio, y las búsquedas las hacían en inglés. Desde este punto de vista tampoco hay que dar todo por asumido. Es decir, recuerdo también un caso donde el tráfico de Rusia no venía de Yandex, venía de Google.ru hace unos años. Ahora con el conflicto de Rusia ya no sé cómo será. Incluso el Google de Ucrania también venía, se mezclaba. Y entonces ahí asumías, bueno, puede tener un cierto grado de razón. La gente cuando está buscando cosas de Rusia usa el buscador ruso, pero si está buscando, por ejemplo, en aquel caso era inmobiliaria, si están buscando una casa en España, probablemente van a encontrar mejores resultados usando Google que Yandex. Y bueno, tenía una cierta razón, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora no sé si lo seguirá teniendo, pero recuerdo que Zara.com tenía en sus robots TXT, por ejemplo, bloqueado el rastreo de todas las versiones internacionales para Baidu, para Yandex, que no fueran las de sus propios idiomas, porque ¿para qué querían gastar, digamos, en el servidor para dar servicio a esos buscadores? Entonces es lógico también, ¿no? Es así que una problemática, creo que ahora se ha reducido bastante, y era el hecho que según el tipo de producto, servicio y demás, buscaban en su idioma nativo o buscaban en inglés. Entonces, claro, eso a nivel de entendimiento de datos era bastante complicado. Porque lo que dices tú, el tema de inmobiliarias. Sobre todo porque los resultados que devolvía Google no eran tan precisos como eran ahora. Claro. Y no se podía segmentar la publicidad de Google Ads a nivel de un país. Es decir, una inmobiliaria que quiera dirigirse al mercado ruso, hoy en día puede decir, quiero dirigirme para el mercado ruso estando en Rusia, ¿vale? Y me segmento allí. Antes no se podía hacer eso tan específico. Entonces, los resultados en ocasiones se mezclaban incluso los idiomas que devolvía. Y esos casos son muy interesantes. Esto que comenta Sergio, por ejemplo, no lo hemos comentado. O sea, empresas, por ejemplo, de tipo inmobiliario, hemos tenido empresas, ¿cómo se llaman? Conveyancing, en Torrevieja. Son empresas que lo que hacen es acompañar y ayudar a los compradores extranjeros en todo el proceso de compra, o si tienen que buscar a alguien de mantenimiento, o en una hipoteca, el seguro, todo el rollo. Entonces, claro, estas empresas suelen tener una versión en inglés, pero claro, el público objetivo es distinto si ya está en España o si lo que estás queriendo es captar a ese público en Gran Bretaña para atraerlo a que compre una vivienda en España. Y es como que tienes que hacer una versión de la web distinta porque los servicios que estás ofreciendo son diferentes. En un caso es gente que ya está en España y le ofrecerías unos servicios de mantenimiento de su vivienda, de cómo presentan los impuestos, los pagos municipales y tal. En cambio al otro lo estás teniendo que atraer aquí con una oferta y le dices, oye, si quieres comprar tu vivienda en España, yo te ayudo a que no te engañen, a que todo salga bien. Y bueno, son casos curiosos porque tienes que entender muy bien primero a quién te diriges y dónde está. Y aunque sea el contenido en inglés, el contenido en inglés es distinto porque los públicos objetivos son diferentes. De hecho, una cosa que siempre hemos trabajado ha sido el valerte de la parte de analítica para entender el país de origen, pero justamente con lo que estaba diciendo ahora mismo, otra casuística está el idioma del navegador. ¿Por qué? Porque caso Benidorm, ¿vale? Que donde soy yo, caso Torrevieja, caso Santa Pola. La población inglesa de Reino Unido, Irlanda, que viven allí, no tienen su ordenador del Carrefour. Tienen su ordenador que se han comprado allí. Con lo cual, el setup está para Reino Unido. Es decir, google.co.uk y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Tú a la hora de analizar los datos no vale solo decir me vienen desde España o me vienen en España en este idioma, porque te puede dar, digamos, errores de ¿por qué me entra el tráfico de España a la home en inglés? Claro. Entonces tienes que entender la combinación país, idioma del navegador. Y yo, por ejemplo, hace unos años, una mejora, pues cuando trabajaba con Goldcard, ¿no? Que se consiguió muy grande y fue lo primero que hice nada más empezar, era analicé esa combinación de cómo se estaba dirigiendo a cada idioma que ellos tenían. Entonces, entendiendo eso, lo que vi fueron las oportunidades de porcentaje de usuarios que no estaban yendo donde tocaba. Entonces, fue lo que marcó la priorización de decir, vale, vamos a empezar por aquí porque si dirigimos el 20% del tráfico a su país que le corresponde, sabiendo los ratios de conversión correctos, vas a duplicar ventas en este país. Sí. Y fue así. O sea, fue
como un trabajo muy sencillo, pero claro, pues es como, ¿cuánto cuesta esto? 1.000, 5 del tornillo y 995 porque salía no había que tocar. Pues aquí lo mismo exactamente. Cuando encuentras esas oportunidades, eso es un quick win. Claro. Pero lo mismo es lo que se ha decidido desde la home. O sea, la home, si el sitio tiene mucho tráfico, si combinas geolocalización con entrada de tráfico, que encima con Analytics lo puedes ver muy bien, claro, es que como veas oportunidad dices, es que empiezo por aquí. O sea, porque está muy. Y ni Roadman ni nada. Ni Roadman. O sea, claro. Muchas gracias. Ni Roadman ni nada. Ni auditoría ni nada. Ya sé que hay que ir. Tal cual. ¿Puedo entrar a WordPress? No. Entro yo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Alejandro, muy bien. Díselo tú. Vale, entonces vamos a hablar un poco de hreflang, ¿vale? Es un plan clásico internacional. Entonces, Estaba esperándolo. ¿cuáles son los problemas más Antes han hablado típicos un poquito, que habéis visto en su implementación? Así como lo más típico e incluso también alguna que dices tú, ¿qué es esto? Otra vez me deja. No, venga, voy a empezar yo. Venga. A ver, venga, yo digo uno y tú dices otro. Venga, ¿vale? sí. Así vamos. ¿Te parece bien? A la limón. Venga, el primero es una nomenclatura incorrecta de lo que es la combinación que podemos tener ahí, que es idioma o idioma país. Caso sencillo. Reino Unido es, te voy a decir mal, te voy a decir al revés. Reino Unido es GB, Great Britain, Sí. y no es UK, United Kingdom. Pues Google GB lo entiende, UK no, por ejemplo. Entonces, eso hace que esa página tenga un error o no la vincule correctamente. Vale. Pasa palabra. Vale. Falta de reciprocidad. Voy a decir, en los alternate hreflang tiene que estar, digamos, la propia URL de la página, que debería coincidir con su canonical. Tiene que estar también incluida y muchas veces no lo está. Enlazado incorrecto. Al igual que tú enlazas a 404, metes un hreflang que da 404 o 300. Ese es súper típico. Sí. Ah. Mantener la consolidación, digamos, el portfolio que hay en cada país es fundamental y muchas veces no está el control. Se lanza un producto, se cree que está en todos los países y no está en todos los países, con lo cual no hay versión equivalente en el resto de países. Es la más Pero es lo típica más de todas, difícil ¿no? de gestionar. Justo, una de es las que cosas eso- más difíciles Pero es de la más gestionar. típica, ¿no? O al menos la que más nos hemos Una de encontrado. las más frecuentes No. puede ser. A ver, no sé. el tema ahí, o sea, el tema ahí es, si lo han hecho manual, si digamos hay una programación que es manual, no lo tendrán hecho. Claro. ¿Vale? Con lo cual empieza de vacío. Si es una, digamos, programación automática en un plugin, imaginaos un e-commerce que ya está gestionado de esa manera, claro, va a estar hecho en función de las correspondencias que se echan internamente. Entonces, si esas correspondencias existen, guay, pero si existen y chocan, por ejemplo, un producto que tenga un canónica, como decía Fernando, porque dices, tengo 5 colores y cada uno es una ficha y resulta que hay uno, pero cada hreflang enlaza al de su color, Claro, eso es justo. una inconsistencia. Entonces, es que depende de los casos como lo que pueda estar ocurriendo. Después, referenciación solamente a países en lugar de país e idioma o idiomas. A idioma se puede, idioma y país se puede, pero país solo país no se puede. no se puede. Y luego todas las que te imagines de pongo comillas, no pongo comillas, pongo Caracteres especiales. Caracteres especiales en URL es muy típico. Sí. Es decir, URLs que van a tener caracteres no ASCII, es decir, la SS está del alemán, la C trencada, en fin, de todo tipo. Y al final eso crea un montón de problemas porque muchas veces esa URL sube al gestor de contenidos de una manera, aparece en el sitemap de otra manera porque se recodifican y se hace el URL encode y entonces pasa de otra manera y se hace bastante lío. Ahí, por ejemplo, digamos, dar como yo una cosa que creo que hay que entender es el hreflang no sirve para enlazar todo con todo. El hreflang, su objetivo es desambiguación. Es decir, para una misma búsqueda desde diferentes lugares, ¿cuál le quiero devolver? Entonces, por ejemplo, en un e-commerce, las fichas de producto tienen que estar con hreflang. Pues, según determines, posiblemente no. ¿Por qué? Porque si no hay búsquedas específicas de ese nombre de producto, es decir, o se llama en un sitio zapatillas rojas by Flex y en otros red shoes by Flex, ¿vale? Son búsquedas diferentes, con lo cual no tienes que enlazarla. Pero claro, en el momento en que tú busques la marca, por ejemplo, fíjate lo que dices tú, vuelo Madrid, Los Ángeles. Esa búsqueda en España y esa búsqueda desde Argentina, si yo tengo mercados diferentes,
tengo que enlazar ese producto. Sí, tengo que provocar que el usuario encuentre en el buscador la landing page óptima la para suya, él. claro. Claro, La la suya. gran Este detalle es muy importante. Esa es la que quieres. Entonces, quizá eso es de los problemas más graves. Bueno, yo he comentado antes el problema este que hemos encontrado con la declaración de alternate hreflang en los sitemaps. Sí. Hemos tenido un cliente que tenía los alternate hreflang como cabeceras HTTP, pero es lo más raro. Creo que solamente lo he visto una vez. Sí. Y Sí. me imagino que chequear eso, no sé si con Screaming Frog se puede hacer, pero debe ser la leche. Creo que sí que se podrá hacer. Con el sitemap se ha podido hacer, pero es complicado también. Y bueno, pues son de los problemas habituales. No sé. Sí, me habéis dicho unos cuantos, ¿eh? Sí. A ver, lo bueno, por ejemplo, en Screaming Frog, cuando tú haces el rastreo, incluso el Screaming Frog tiene una funcionalidad que yo escribí hace un par de años que pensaba que no se podía, y es que tú te puedes rastrear varios dominios consolidándote en una única rastreo, con lo cual el hreflang, aunque sean diferentes, te lo entiende y te lo vincula. Entonces, Screaming Frog tiene en la parte de hreflang, digamos, tiene diferentes errores ahí que digamos que eso tiene que salir a cero, de alguna manera. Claro. Entonces, o si no será cero, tú tienes que ser consciente de que eso has querido que sea así, que luego ocurre muchas veces con las canonicalizaciones. Tener canonicalizar no es malo, es que tú has querido que eso esté así, Claro, ¿vale? claro. O incluso, por ejemplo, me ha pasado en clientes que a la hora de hacer las referencias hreflang, la programación de esa casuística era tan compleja es que aquí tiene un canonical y para ese mercado va con un hreflang, que le digo, mira, me da igual, son 5 páginas de 80 y es que me sale error, digo, es que me da igual, ¿tú quieres que te hagan la programación de eso que cuesta una pasta? Es terrible, es terrible. O sea, no merece la pena, con lo cual tú cuenta que te van a salir 5 y no te preocupes que Google ni te va a penalizar ni tal, que tienes 80.000 páginas, no tienes 3. Justo. Entonces, al final es un tema de gestión adecuada de los recursos. Sí, es una chapa, la verdad, gestionar este tipo de cosas. Sí, yo soy sincero, me da pereza muchas veces cuando es internacional. No, pero está chulo, ¿no? A mí me encanta. Uf, a mí no me gusta nada la internacional, tío. Y aprendes muchísimo, además, de la búsqueda, y luego Te eso, culturiza bastante y luego también. eso, además, si lo cruzas con toda la parte de conversión, claro, tenemos muchos prejuicios, por ejemplo, relacionados con el UX del diseño, y eso es lo más subjetivo que Justo. hay. Que es feo, no feo, me gusta, es que ponen banners, ¿no? Cuando ves luego los datos de métricas de conversión, ves cosas que dices, ostras, pues funciona, o sea, y realmente eso que a mí me parece horrible, tiene unas métricas que está adecuada con los negocios de otros mercados, con Claro. lo cual, oye, Total. a mí esa parte me gusta y siempre además aprendes cosas que no te esperabas. Sí, es interesante. Ok, vale, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué tal lleváis el generar un perfil de autoridad para la web en diferentes países? Mira, esa era la que cuando tú estabas diciendo que lo que menos te gustaba, que después yo no he respondido porque nos hemos liado y nos hemos ido, pero yo esa era la que iba a decir que es la que menos me gusta. En principio, por ejemplo, a nivel internacional, obviamente no tenemos el músculo o no tenemos los contactos o tal para, por ejemplo, trabajar el link building a nivel internacional es mucho más complicado desde mi punto de vista. Sí. Para nosotros, afortunadamente también, en general, los clientes que se lanzan a aventuras internacionales muchas veces no es el problema. Es decir, a la hora de valorar cuáles son las carencias que están lastrando que se posicionen bien, normalmente son muchas más veces técnicas o de adaptación de contenido a la idiosincrasia de cada país o de la oferta de valor, que realmente por falta de autoridad de dominio, con lo cual no está ahí realmente el quick win del dominio, pero es quizá donde desde un ámbito local más difícil es mover y más cuesta mover el tener contactos para hacer campaña de link building en varios países distintos, no sé. Sí, no, para mí además va muy relacionado con lo que es generación de marca. Claro. Es decir, tú imagina que te arrancas un negocio aquí en España, tú no te planteas generar marca sin dar una serie de pasos de, oye, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo hago campañas de pago? Lo que sea. En cambio, en internacional muchas veces lo que ocurre es, no, quiero tener autoridad en un mercado haciendo SEO. No se trata de hacer autoridad a nivel de subir el PageRank. Se trata de generar marca en el país. Y creo que hay una cosa que tenemos que ser muy conscientes, que es, si nosotros, imaginaos, por ejemplo, Webpositor, Human Level, si queréis tener presencia en 10 países, pero presencia que te consideren como una agencia referente de tu sector, ¿vale? Tú al final tienes tu equipo centralizado.
y tienes una trayectoria en España, pues donde tenéis un podcast, unos libros, una formación impartida, etcétera, etcétera. Claro, eso, cuando tú quieres hacer lo mismo en Alemania no olvides que hay otra agencia o 10 agencias que llevan 10 años haciendo eso. Claro. Y encima, tú quieres hacer eso, tienes que invertir los esfuerzos que has invertido en España para conseguir eso. Entonces creo que es... Más. O sea, más... Porque, hablando que lo quieres conseguir en menos espacio de Claro, tiempo. no por eso, porque yo considero que, y esto nos ha pasado con clientes y ahora lo estás poniendo con esta situación, nosotros tenemos una desventaja competitiva. No es lo mismo que una empresa, vamos a hablar del inbuilding, por ejemplo, solo, que está en Estados Unidos, haga mercado aquí en España, cuando hacer el inbuilding aquí cuesta 1/10 parte de lo que te cuesta allí. No, claro, sí. Entonces, cuando a una empresa española le dices, oye, yo quiero ir a Alemania, tal, no sé qué, y hablas de precios de allí, dice, ¿cómo? Entonces, ese punto de fricción no lo tienen en otros países. Pero aun pudiéndose permitir, o sea, Claro, eso es generar otra cosa. autoridad no es simplemente hacer el inbuilding. No, por eso. Sino es generar Pero una que todo te cuesta confianza más. como marca. Entonces, claro, tú compites con gente que lleva años haciendo eso y encima a lo mejor, si su mercado solo es Alemania, Y que están eventos su y equipo, todo. su equipo está enfocado únicamente en Alemania, como nosotros aquí, si trabajamos Claro. en España, estamos enfocados en España. Otra cosa es que, caso de ese vídeo, que por referencias sean clientes y demás, pero si tú fueses a competir como agencia destacada de ese país, claro, tú quieres en un espacio de un año conseguir lo que aquí en España te ha costado, Totalmente. o sea, no lo que te ha costado a día de hoy, sino lo que conseguiste hace 10 años, después de estar 10 años haciendo. Claro. Entonces, claro, eso es más, pienso yo, más dinero del que nos podemos imaginar. Mucho más. Sí, O sea, mucho más. Entonces, Porque, entonces eso, por eso cuando vemos a veces en muchos anuncios en televisión de empresas que quieren aterrizar o yo qué sé, por ejemplo, por un caso concreto, la fibra óptica esa Digi, ¿no? Que viene de Rumanía, ¿conocéis cuál es? Que es de Rumanía. O sea, ha querido entrar en España muy fuerte. O sea, veis que está todo bombardeado de vallas, anuncios, patrocinan equipos de fútbol y más. Eso no lo han hecho inbuilding. O sea, eso han parado. Hombre. Entonces, si tú quieres en un país competir, por en este caso, con Yastel, con Movistar, con tal, tienes que moverte en su liga. Y su liga no es hacer el inbuilding. Claro. Su liga es Entrar en que una tú, plataforma, cuando estés comprando en el Lidl de Alemania, en el Aldi de Alemania, esté en vídeo una pantalla que ponga colchonen, lo que sea, ¿vale? No, sí. Es que es así. Sí. Creo que es algo que es muy importante. Pero es que muchas veces nosotros nos encontramos que cuando te vas a otro, la gente se sorprende de, claro, es que yo lo quiero hacer en menos tiempo de lo que me ha costado porque estoy copando el mercado de España y es que encima me cuesta mucho más dinero. Claro que te cuesta mucho más dinero. Tienes que adaptar Y el no son mensaje conscientes. a la cultura. Y luego el tema de generación de marca. Claro, tú claro. aquí tienes un ratio de aceptación porque te conocen, tu trayectoria, sabes quién eres. Hoy en día con la globalización es cierto que es fácil ver, oye, esta persona tiene trayectoria y más, pero aún así, claro, ¿quién son estos? Por muy fuertes que sean fuera. Claro. O sea, Y después las percepciones internacionales. Claro. Es decir, ¿cómo nos ve un británico? Claro. ¿Cómo nos ve un alemán? Muy buena. Sí. Sí. Y por más que después la experiencia trabajando con ellos Sí. también habla, ¿eh? O sea que todos los sitios parecen avances. Pero esto que estabas comentando me recuerda un caso que tuvimos porque también a veces para internacionalizar lo que se hace es comprar una empresa. ¿vale? Sí. Entonces, También. Tuvimos un caso en donde un cliente que estaba montando, digamos, una red de sitios web para ofrecer temas de parafarmacia, lo hacía comprando actores locales y rebrandeándolos. Claro. Pero claro, al rebrandear tú estás creando una marca nueva de un sitio web que, como dice Sergio, puede llevar 15 años funcionando. Y además estás vendiendo productos relacionados con salud, que tienen ahí digamos, una percepción de riesgo extra. Y fijaos que, por ejemplo, compraron el sitio web y no se podía plantear en este caso a nivel de cada país migraciones directas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos dependían mucho, por ejemplo, de las campañas de Google Ads y necesitaban un tiempo de aprobación de esas campañas para determinadas gamas de productos que son sensibles en Google Ads. Pero es que también tenían programas de fidelización de las empresas que habían comprado, gente que tenía puntos, gente que tenía... Y que logísticamente, esa gente cuando un día iba a recibir un email y le iban a decir, oye, ya no nos llamamos Pepito, nos llamamos Juanito, pero te vas a conservar tus puntos y ahora tienes que entrar por aquí y tus puntos te los vamos a redimir para que puedas... eso, la complejidad del proyecto, no solamente a nivel SEO, sino a nivel de todo lo demás, era absolutamente brutal. Y
exigía que los dos proyectos estuvieran conviviendo con exactamente el mismo contenido durante X meses, porque no se podía decir, hoy apagamos esto y hacemos 301 hacia acá. Los dos tenían que convivir y fue un caso muy interesante con tema de canonicalización, alternita hreflang y tal, que se resolvió muy bien, pero fue un caso muy chulo de trabajo. Claro, pero la percepción de la marca, porque por ejemplo, cuando hace unos años, ya veis lo que voy a contar ahora, que habrá gente que no sabe ni lo que es y no hace tanto, el portal segundamano.es, ¿vale? Era como puede ser hoy en día, un idealista, un Wallapop. Claro, era la leche. Lo compró el grupo escandinavo, pasó por internacionalización a llamarse Vibro. Vibro. ¿Quién utiliza Vibro? Vivo con dos veces. ¿Quién utiliza Vivo hoy en día? O sea, cuando antes era el estándar de ese tipo de búsqueda. Y yo me acuerdo como que el rebranding fue, ahora segunda mano se llama Vivo. Claro, pero ahí ya pierdes usuarios y a mí me ha pasado con proyectos de lo que dices tú. No, date de alta la contraseña. Si ya por si no quieres que te manden emails, ahora encima, si no voy a comprar y demás. Sí, casos de este tipo vemos con Minissimus, por ejemplo. Hemos visto muchos casos de estos que después han desaparecido. Sí, o sea, en plan es por eso, en plan porque me gustaría en plan hablarlo, porque al final la peña piensa que es solamente entras a una plataforma y das a medios en Brasil. ¿Sabes? Claro, es mucho más. Vale, bueno, y vamos ya con la última pregunta, que para mí es la más complicada. Si un tren sale desde Macedonia a tren... Me lo estaba diciendo, ¿qué dices? El típico problema de matemáticas, ¿eh? Mira, si le metes una 301, no sale de la estación. Típico problema que te pones en casa y dices tú, hostia, no sé qué coño va. Vale, nada, es muy chill, ¿vale? Pero el país o el idioma más raro que hayáis trabajado. ¿Cómo? ¿El país o el idioma más raro? Sí, el país o el idioma más raro que dices, hostia, ahora me ha entrado un proyecto y le tengo que trabajar aquí el SEO en Mozambique. Bueno, yo creo que chino, japonés y coreanos fueron con los más complicados, los más raros, ¿vale? Pero también ruso, polaco, griego, por ejemplo. Griego, yo creo que no he trabajado ninguna versión en griego de una web. Sí, creo que, a ver, para nosotros una dificultad de trabajar esos idiomas es que no tenemos el teclado. Claro. Entonces a veces, yo qué sé, para cualquier cosa que esté en tu mano hacer y demás, tienes que copiar y pegar de un sitio que estés... Cambia un ancore en griego. Sí, yo recuerdo cuando trabajamos estos idiomas, estas chicas se traían un teclado, tienen teclado, que además tenían como unas pegatinas en las teclas para saber cómo escribirse. Hay unos como carcasas que acoplas en tu teclado y si configuras el teclado en ese idioma ya estás viendo las teclas que justo. es esto, pero que no sé, es que cualquiera de esos simplemente por la escritura, por el cirílico, es lo más por difícil. los kanjis, y sobre todo porque, a ver, casi en cualquier idioma, digamos, europeo, miras y más o menos algo intuyes. Atinas, sí, por eso digo. Miras y no. Y te que están poniendo aquí y tal. No tienes ni idea, ¿no? De lo que está poniendo. Súper curioso. De hecho, mira, con lo que dice Fernando, una ventaja en este caso de hablar, por ejemplo, un idioma como el inglés, más o menos defenderte, es que te permite trabajar con clientes de fuera. Claro. Y, independientemente de que tú no domines o no tengas ni idea de otros idiomas, el estar acostumbrado a ver estructuras gramaticales y sabes lo que es un nombre, sabes lo que es un verbo. Entonces, por lo menos, no sabes lo que está diciendo, pero sabes que hay algo ahí que puede estar mal. Si, por ejemplo, fíjate la tontería, ¿vale? Dos palabras juntas, tú, si no tienes ni idea del idioma, tú piensas que una palabra. Si tú más o menos conoces la estructura, tú ves un alemán y tú sabes que eso está mal, por ejemplo, o que está bien. Entonces, aún no sabiendo el idioma, por lo menos algo puedes ahí avanzar en esa parte. Entonces, aprender inglés. A mí el alemán se me escapa, la verdad, todo mañana. Sergio todavía se defendía en alemán. En inglés sí. Echaba cara. Hay que saber lo mínimo de un idioma, un sitio que vayas, para no pasar hambre ni sed. Con eso, todo cubierto. ¿Sabes coreano? No. Todavía en plan, ahora dice mucho maná, y tú, hostia. Vale, pues nada, si quieres añadir algo más, don Luis. Sí, que Fernando nos ha traído estos libros. Me gustaría que, primero decir que esto lo tenéis disponible en Amazon, ¿vale? SEO técnico, aprende a optimizar tu web como un profesional y de la mano de uno de los mejores y su equipo, ¿verdad? Sobre todo el equipo, ¿vale? Porque hay unos capítulos muy, muy técnicos.
En el otro había alguna nota en Amazon y dice, bueno, pues tampoco es tan avanzado. Entonces dije al equipo, venga, aquí tenemos que echar el resto para que nadie nos diga en Amazon que no es suficiente avanzado. Así que, bueno, pues ahí… Te picaba al Fernando ahí, ¿no? En fin, espero que nadie nos ponga eso y espero que mucha gente diga, pues no entiendo nada del capítulo 8. Pues fantástico, habremos triunfado. Pues busca en Google. Así que, bueno, pues sí, el equipo realmente son los colaboradores que más años llevan en la empresa conmigo, ¿vale? José Meterio y Vicente, pues lleva conmigo, pues no sé si 14 o 15 años ya, Hostia. o sea que lleva un montón de años prácticamente desde el inicio. Ramón Saquete también, ellos dos son ingenieros. Rocío Rodríguez también lleva ya un montón de años y, por ejemplo, lleva proyectos complejos en la empresa y, bueno, pues yo he puesto también mi granito de arena. Así que, nada, espero que lo compréis muchos. Qué bueno. Sí, sí. Y os ¿Nos lo vas a firmar o no? Claro. Aquí este es el ejemplar de Webpositor. Sergio Simarro tiene ahí otro. ¿A que estés para Y, mí? hombre, claro, lo ha traído él. Y aquí lo tenemos igual que tenemos los otros de Fernando. Vale. Y agradeceros a los dos, tanto a Sergio como a Fernando, vuestro tiempo, el que hayáis venido aquí, sobre todo destacar que habéis venido de forma desinteresada, como siempre digo, me gusta decirlo, y sin saber absolutamente nada, que todo lo que han hablado, bueno, creo que se ha notado un montón, lo han hablado en base a experiencia y siempre estabais poniendo ejemplos de lo que había pasado, que creo que eso tiene muchísimo más valor que decir, no, esto se hace así, no. Esto lo hicimos así, creo que tiene mucho más valor porque al final hay unos resultados, una experiencia detrás y lo que intentamos aquí en este podcast es traer a gente muy contrastada que de lo que hable no lo haya trabajado un ratito, sino que lo haya trabajado durante un montón de tiempo. Así que muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. A Ha sido un vosotros. placer. Eso es. Pues nada, está terminado ya, ¿no? Nos despedimos. Vamos Chao, a comer chao. paella. ¿Nos vamos de viaje ya? Sí, chao. Adiós.